Blanco, es un Data Scientist en Ecopetrol y nos va a hablar sobre SpectralNet. Entonces, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Muy complacido de estar con ustedes acá, compartiendo algunas experiencias que desde Ecopetrol, a través de la unificación entre las disciplinas de Machine Learning y Geociencias, específicamente en temas de geomática, cómo podemos, sacarle valor a todo este tipo de herramientas y técnicas para maximizar de una u otra forma el impacto empresarial. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer énfasis en cómo vamos a utilizar las diferentes técnicas, no solo de Machine Learning tradicional, sino de técnicas de aprendizaje profundo para poder predecir algunas de las propiedades físicas de hidrocarburo a partir de espectrorradiometría y satélite, sensores remotos específicamente. Y esto al final, cómo nosotros hemos podido optimizar en costos, en términos logísticos, en términos de valor y todo el tema asociado a caracterización de yacimientos y potencialmente algo de lo que ya estamos realizando implementaciones es sobre la prevención de impactos ambientales. Entonces, simplemente para introducir, la inteligencia artificial es el eje transformador por el cual estamos repensando cómo estamos haciendo todo. Creo que es una de las cosas que hoy nos está uniendo, no solo es la comunidad de desarrolladores, sino la comunidad, de Data Analytics, para poder, que potencializar todo este tipo de herramientas y permearlo en la sociedad. Una agenda muy rápido, un contexto en temas de AI de lo que vamos a hablar, el caso de SpectralNet específicamente, que es una librería en Python que tenemos desarrollado a través del preprocesamiento de firmas espectrales y que aquí la compañera ya nos hizo una muy buena introducción de imágenes y firmas y posteriormente cómo utilizamos todo esto alrededor de temas de inteligencia artificial, mensajes finales. Contexto, bueno, nosotros sabemos que a lo largo de la humanidad, pues el ser humano ha venido teniendo la forma de hacer mejor las cosas, ¿cierto? De forma mucho más automática, de hacer las cosas mucho mejor. Y esta simplemente es una estadística de McKinsey donde habla desde el año, aquí año 1, después de Cristo, y posteriormente en el año 2016 como hay una curva disruptiva en términos del crecimiento exponencial de los datos, ¿sí? Y esto se debe en todas las industrias, en todos los sectores y desde el punto de vista de que cuando estamos creando tecnología, llámese WhatsApp, en Facebook, en Instagram, toda esta proliferación, de información realmente está creando una cantidad de datasets que realmente no estamos de forma secuencial procesándolos, por lo tanto el valor de esta información está quedando allí, ¿listo? Una estadística de McKinsey en ese paper hablaba de que aproximadamente tanto las empresas, pero podíamos generalizarlo a la sociedad, es que solamente se están procesando el 2% de los datos, el resto de información, es decir, el resto de insights de conocimiento están quedando allí, simplemente para que nuevas personas, nuevos jóvenes, nuevos desarrolladores puedan llegar a sacarle el jugo a estos datos. Contexto en términos de Machine Learning y cómo está cambiando un poco las escuelas tradicionales a las nuevas escuelas de pensamiento y es, como bien sabemos, una rama de la inteligencia artificial que busca cómo dotar a las máquinas de la capacidad de aprender, ¿sí? Y en una escuela de pensamiento tradicional antes programábamos una máquina para que realice una tarea, ¿cierto? Y posteriormente el salto, que se viene dando a partir de todas estas técnicas que antes se conocían como minería de datos y desde el 2012 la explosión de técnicas de aprendizaje profundo y es cómo programar una máquina para que aprenda a realizar una tarea. Y es un concepto totalmente diferente porque al final lo que estamos buscando acá es teniendo sistemas, de inteligencia artificial débiles y cada vez, hacerlos mucho más fuertes para que se pueda generalizar el conocimiento. Entonces, hacemos una pequeña introducción de lo que es SpectralNet para Ecopetrol. SpectralNet es una librería que nosotros hemos desarrollado y hoy en día está en plataforma de Ecopetrol, básicamente es un visor, para toda la compañía, que está alimentada básicamente de dos redes neuronales, vamos a contarlas poco a poco más adelante, y cada una de esas arquitecturas donde una se alimenta de unas firmas que tenemos todo un despliegue logístico en campo a partir de técnicas de espectrorradiometría y un dron que se adquirió para adquirir imágenes multiespectrales, alimenta esta red neuronal y posteriormente nosotros tenemos también imágenes de satélite, hace poco alguna adquisición que hicimos con imágenes de WorldView 3 que nos permiten teóricamente tener mayor resolución espectral para poder identificar los patrones de absorción en las firmas que vamos a obtener. Todo esto alimenta al final del día este gran visor
que la base, pues todo esto es desarrollado en Python, para poder realizar la caracterización de resumaderos para el monitoreo de yacimientos y el control de impactos ambientales. Entonces, ya hay algunas palabras que vamos a estar aclarando ya en medio de la presentación. Entonces, lo primero era poder explicarles a ustedes de forma muy breve cuál era la descripción del problema, ¿cierto? O sea, cómo nos venimos enfrentando a un problema de ciencias de la Tierra y posteriormente cómo aplicamos todo este tipo de herramientas. Entonces, tenemos un modelo teórico donde tenemos nosotros un yacimiento típico que puede tener, digamos, una manifestación de hidrocarburo de manera vertical para contaminar suelos, contaminar vegetación, contaminar plantas, etcétera, 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 ¿sí? Y ese modelo teórico puede estar, digamos, de forma natural o de forma artificial, de cierta forma por intervención, digamos, también del hombre. Cuando nosotros tenemos ya en la parte superior, en la vegetación, esta contaminación, nosotros del suelo, de la vegetación, nuestro reto es poder identificar cómo la vegetación o cómo clasificar de pronto esas zonas de vegetación o de suelos a través de sensores remotos o a través, digamos, en este caso específico de firmas espectrales, para llegar, digamos, a un punto coherente y decir, oiga, estas zonas potencialmente pueden tener una manifestación, una contaminación, digamos, por gas, y quiere decir que tenemos que ir a ponerle un zoom y hacer una protección ambiental en esa zona. Posteriormente también en la parte de exploración uno podría estar pensando que puede ser un yacimiento que uno no tenga identificado y nutrir todo el proceso exploratorio, desarrollo, y tal vez una nueva estructura petrolífera puede estar apareciendo, ¿sí? Entonces, simplemente para los datos principales es firmas espectrales, un vector continuo que permite representar digamos, ese índice de reflectancia sobre cada objeto en la faz de la Tierra. Y de este modo nosotros hemos venido definiendo un problema de regresión para poder predecir una propiedad muy específica que se conoce en hidrocarburos como el API, ¿sí? Y el API pues sencillamente es una relación de densidades para describir de pronto qué tan denso es ese petróleo, y es una propiedad, digamos, bastante curiosa, porque al final del día nos permite a nosotros hacer una planeación de logística, de tuberías, del desarrollo de los campos. Entonces, en este momento queremos extrapolarlo a otras propiedades como viscosidades, temas asociados a fracciones SARA que están asociados a temas de asfaltenos, resinas, aromáticos, y esto con el objetivo de tener esa caracterización. Un poco el problema, entonces, queremos utilizar estos datos, todas estas firmas, potencialmente las imágenes de satélite, GORVIEW 3, y llegar nosotros a través de esas firmas espectrales. La primera hipótesis es, a través de firmas tendríamos la capacidad de predecir este tipo de propiedades y llegar nosotros a partir de unas herramientas de Deep Learning, de Machine Learning, llegar a estos resultados específicos. Bueno, entonces la primera pregunta, como cualquier tipo, digamos, de investigación, es esa formulación del problema, donde decimos cómo estimamos esa calidad del crudo, esa calidad, digamos, de esas densidades en los resumaderos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, que fue, digamos, un poco el contexto de estudio a partir de firmas espectrales. Retos, inicialmente nosotros estábamos, digamos, con la posibilidad de poder incluir, digamos, otros datos en términos, digamos, de geociencias como geoquímica, otro tipo, digamos, de información que pueda nutrir el modelo. De forma inicial, esos retos pensados desde el concepto de firmas, esas firmas tienen esa capacidad de predecir o el potencial de predecir esas propiedades. El satélite GORVIEW 3 nos brinda información relevante para la predicción remota de estas propiedades, y es porque la mayoría de satélites, Landsat, Aster, al final del día, en parte, digamos, de lo que nosotros hemos investigado en conjunto con otras universidades, es que no tienen la suficiente resolución espectral para nosotros realmente entender los puntos de absorción donde marca el hidrocarburo, ¿sí? Tal vez de pronto para otro tipo de minerales, otro tipo de cosas funciona bien. En nuestro caso no, GORVIEW 3 nos da mayor resolución, pero estamos, digamos, creando nuevos convenios con otro tipo, digamos, de organizaciones para poder acceder a una resolución mayor. ¿Es posible reducir la dimensionalidad de este problema y cómo transformar estas firmas? Porque muchas veces cuando uno obtiene imágenes, ya sea desde el punto de vista en campo, con el sensor, y adquirir, digamos, esa firma en campo, o desde el satélite, mucho de esos por la humedad de agua, más o menos en los 1900 nanómetros y de pronto muy cercana a los 2000, esa humedad de agua genera un ruido muy grande. Entonces, al final, para nosotros es información que realmente no cuenta para el modelo, y la idea es cómo podemos llegar a un punto de simular esa firma o simular esas bandas, esa reflectancia en esas bandas, realmente para minimizar la pérdida de información.
Diseño experimental, nos unimos con la Universidad de Campiñas. La Universidad de Campiñas tiene un departamento de geociencias bastante sólido para realmente todo este tipo de trabajos de investigación en cuanto a sensores remotos y firmas espectrales. Recogimos una serie de muestras de suelos en el Valle Medio y una serie de tipos de hidrocarburo, digamos como los crudos más específicos que estábamos buscando. Y potencialmente con la Universidad de Campinas hicimos el primer diseño experimental y construimos una librería espectral, una de las pocas librerías espectrales, digamos, que se encuentra en la industria de hidrocarburos, donde combinamos cada tipo de crudo con cada tipo de suelo, ¿sí? Y con cada tipo de concentración. Entonces decíamos el hidrocarburo 1 contaminando la primera muestra a 5 mililitros y hasta el nivel de saturación posible, y a cada una de esos tipos de cosas íbamos monitoreando su firma espectral a lo largo del tiempo y todas las combinaciones posibles. Eso nos permitió a nosotros ya tener un dataset de entrenamiento, digamos, en un espacio controlado para potencialmente ir a llevar eso ya en resultados ya, digamos, fuera del laboratorio, ¿no? Este es uno de los tipos, digamos, que nosotros, tipo de firmas que nosotros encontramos. No se alcanza a ver acá, pero lo que está como en unas bandas de color naranja, y no lo traigo acá, pero lo cuento muy rápido, y es a partir, digamos, del estudio, digamos, que se realizó a partir de diferentes doctorados, se han definido a lo largo del estado del arte algunos puntos de absorción donde marca realmente el hidrocarburo. ¿Listo? Entonces, allí parte nuestro principio teórico de selección de variables o características. Y en la parte de sensores remotos, nosotros adquirimos unas imágenes, más o menos creo que fueron más o menos 1153 kilómetros cuadrados de la zona, y si ustedes alcanzan a observar, básicamente lo que es una firma un poco más interpolada, desde más o menos el espectro visible, los 300, 350 nanómetros, hasta más o menos los 2000, 2200, ¿sí? Entonces, con esa información, nosotros teníamos el reto de encontrar un modelo también que nos ayude a predecir de manera remota, y al final, con este modelo también, con este tipo de datos, ¿cómo logramos eso? Entonces, en una base de entrenamiento, nosotros teníamos más o menos 216 firmas espectrales de esas combinaciones que les vengo contando que realizamos experimentales, y unas bases de predicción donde ya nosotros habíamos ido a unos resumaderos de manera exploratoria, habíamos recorrido una serie de datos, pero no conocíamos los API. Entonces, al final del día eran esa base de datos que, a partir del entrenamiento que queríamos realizar, queríamos ir a predecir esas propiedades. Y posteriormente, una base de datos ya de firmas, más o menos de 1152 kilómetros cuadrados, para potencialmente también, digamos, tener un segundo modelo neuronal. ¿Listo? Entonces, en una primera etapa, ¿qué fue lo que nosotros desarrollamos? Teníamos las firmas de manera inicial y utilizamos pues una típica transformación que son de continual removal para poder, digamos, que superar todo el tipo de contaminación o las escalas de contaminación que teníamos en esta parte, donde teníamos la misma firma pero con diferentes tipos de saturación a 0.5 mililitros, 1 mililitro, 1.5 mililitros. Y este tipo, digamos, de pendientes que se crea en la firma, es posible que, o lo que estamos identificando es que nos genera un ruido asociado en el modelo. Hicimos una transformación continua removal para poner todo sobre la misma escala y posteriormente la primera y segunda derivada, digamos, de este vector de firmas, y lo que alcanzamos a observar es que para derivadas se alcanzan a perder algunos puntos de absorción, ¿sí? Entonces, realmente ahí es donde está, cómo podemos explicar a través de las bandas espectrales, podemos explicar esta propiedad API. Entonces, finalmente, el dataset fue con continual removal, esa transformación posterior. Y aquí, finalmente, lo que nosotros trabajamos fue cuando nosotros, lo que les estaba contando, vamos a campo, obtenemos este tipo de firmas del resumadero, de la vegetación, pues nosotros vamos a obtener allá un ruido, que es lo que ustedes están observando en la parte superior, y la idea es que utilizamos acá algunas técnicas de Machine Learning para poder, digamos, que realizar esa imputación de datos y tener, digamos, un intervalo teórico que pueda minimizar ese error. Vamos para el tema de los modelos y resultados. Esto es un poquito un flujo rápido para entender qué fue lo que probamos. Realmente, cuando usted está construyendo un modelo predictivo, pues uno nunca sabe bien qué puede funcionar, ¿cierto? Hay una intuición de algunas cosas que puede uno trabajar, pero generalmente hay que probar muchas cosas de esa intuición, ponerlos a competir y entender realmente cuál es ese mejor modelo que puede romper esa estructura de datos, aprender de la mejor manera y minimizar, digamos, ese error después de toda la calibración del modelo. Entonces, nosotros teníamos 3 datasets, uno que es una firma completa, es decir, desde los 300 nanómetros hasta los 2150 nanómetros,
Y teníamos una firma de selección de bandas que fue a nivel teórico las bandas que se seleccionaron, y utilizamos también unas regresiones penalizadas como lazo para entender cuáles eran las mejores variables que podían aportar, y derivadas, que finalmente no funcionó bien. Al final terminamos en un modelo de doble transformación de la firma de los datos originales de las firmas, pasamos a continual removal y posteriormente hacemos un proceso de PCI de componentes principales que nos permitían a nosotros pues reducir la dimensionalidad y potencialmente, digamos, casi que garantizar la misma explicación de la varianza. Eso al final entra dentro del proceso de red neuronal, que ya lo vamos a explicar, y tendríamos un nivel de error de 2.5, 2.6. ¿Qué significa este error? Significa que cuando usted va a predecir esa propiedad en el resumadero, si en laboratorio es 10 grados API, es decir, que es un hidrocarburo muy pesado, usted más o menos aquí estaría entre 12.6 o entre 7.4 aproximadamente, ¿sí? Más o menos sería el intervalo, y el error teórico bayesiano que estamos manejando nosotros, que era el laboratorio específico, más o menos era de 0.5. ¿Sí? El error, digamos, que uno puede tener en laboratorio, pero pues a través, digamos, de esto podemos nosotros llegar de forma muy rápida a tener resultados mucho más interesantes y posteriormente, digamos, ahorrar, digamos, un buen dinero también a la organización. Rápidamente unos resultados con los diferentes datasets. Nosotros probamos temas de gradient boosting, regresión lineal parcial, random forest, support vector machine, y para los diferentes datasets, y finalmente acá nosotros llegamos a una red neuronal de 2.6, que era lo que les estaba contando. Este procedimiento de PCI en el estado del arte en temas de predicción de firmas para diferentes propiedades, generalmente PLS es uno de los modelos que, digamos, mejor suena, ¿sí? Porque es un modelo que de manera inicial usted hace componentes principales, reduce la dimensionalidad del problema y posteriormente, digamos, realmente captura toda la información que usted requiere de las firmas en pocos componentes, y eso finalmente después en un proceso de regresión le funciona muy bien. Pero nosotros al final el proceso de regresión lo hicimos con una red neuronal. Modelo de firmas con imágenes, nosotros posteriormente esto lo trabajamos con 3 tipos, digamos, también de datasets: espectro visible, espectro infrarrojo lejano y un stacking, que al final era, digamos, de estos tres, digamos, de esta información que sacábamos de la imagen, y posteriormente ahí se alcanzan a observar algunos modelos de los que nosotros estuvimos desarrollando y calibrando hasta llegar a un modelo de 5.1, porque claramente teníamos solamente 16 datos de firma a través de la imagen en cada píxel, digamos, que estábamos nosotros picando allí. Los resultados rápidamente: en el espectro visible, pues en modelos con unos niveles de error bastante altos. Todavía no estamos muy contentos con el modelo stacking, queremos seguir trabajando mucho más allí, tal vez de pronto trabajando con un tema de simulación de pronto de algunas bandas, o posteriormente teniendo imágenes ya hiperespectrales que nos permiten, digamos, tener de pronto bandas por encima de 40, 50 bandas aproximadamente, puede funcionar mejor. Este modelo de stacking fue con 16 bandas, y solamente en los 2500 y en los 1200 era donde encontramos el patrón de absorción. Casi que solamente 2 bandas casi que era lo que nos está alimentando para hacer esta predicción. Finalmente, ya cómo generalizó el modelo. Entonces acá tenemos mapeado, no se alcanza a ver bien los 4 resumaderos, donde nosotros teníamos con las firmas de imágenes, alcanzamos a obtener los datos que están allá, 14.4, y con firmas de campo estábamos trabajando, es decir, cuando fuimos al campo, nos paramos acá en este puntico, sacamos una muestra de ese hidrocarburo, lo llevamos al laboratorio, y básicamente estos eran los resultados del modelo. Para un ZIP 1 eran 14.4, y para, digamos, de acuerdo a lo que nosotros habíamos validado en el laboratorio, era 13.56, y así sucesivamente. Un modelo, digamos, que en este momento tiene buena generalización para esa cuenca. Y firma espectral ya de campo, es decir, recordemos que aquí estamos trabajando con 2 datasets, imágenes y algo que estamos nosotros explorando, sacando la información de campo. Con unos informes de la NH hicimos una validación, y fue para estos 4 resumaderos. Básicamente la predicción era 12.3, el real era 15.87, la predicción para el 78 era 12.87 y nos daba 13.09, y así pueden observar ustedes los resultados finales, donde uno está viendo, digamos, una generalización interesante, digamos, de los modelos.
y que cada día, digamos, se pueden alimentar con nuevos datos. Unas reflexiones rápidamente de modelamiento que quería, digamos, compartirles después de lo que nosotros hicimos. Esta comunidad bastante relevante, OpenGeoScience, no sé si de pronto la conocen, donde realmente tienen librerías y totalmente todo el desarrollo en términos, digamos, de geofísica, en términos de geoestadística, de geomática, para temas de procesamiento de imágenes, súper completo, totalmente disponible en Python. Tendríamos en la parte central, digamos, lo que utilizamos en términos, digamos, del modelamiento de la red neuronal, TensorFlow, Keras, Plotly, digamos, con una herramienta súper básica, pero también súper poderosa, Scikit-learn para temas específicos de cross-validation, TensorBoard, porque muchas veces usted necesita estar monitoreando neurona a neurona y realmente cómo calibrar esos pesos, y esto de la mano con lo que se conoce hoy en día en un paper de Google de 2016 como Hyper Networks, que básicamente es cómo usted estima los pesos de su red neuronal principal a partir de otra red neuronal. Entonces, algo, digamos, muy poderoso. Y para visualizar parte de la red neuronal, esta nueva librería también que está trabajando de AutoKeras, que es lo que nos permite hacer la calibración de hiperparámetros un poco, digamos, más automática, pero hay que poner mucho la lupa a eso. Impacto en el negocio, solamente voy a entrar aquí a conversar que la prevención de desastres ambientales, hace poco Ecopetrol tuvo un evento, básicamente, si no me equivoco, creo que fue en noviembre del año pasado, donde fue un evento, digamos, muy popular, y al final del día, después de ese trabajo, nosotros hemos venido, digamos, caracterizando diferentes microfugas con ahorros que pueden llegar hasta los $2 millones. La discusión, ya para cerrar, nosotros estamos trabajando fuertemente en términos de cuál debería ser esa resolución espectral. Quisiéramos, se adquiere un dron donde potencialmente podemos tener una cámara, digamos, hiperespectral, y allí podemos mejorar mucho estos modelos. La resolución temporal es porque finalmente cuando nosotros queremos ingresar esta nueva variable en el modelo, dado que el hidrocarburo, los resumaderos que están, digamos, en superficie, con el tiempo pues se van biodegradando, va perdiendo, digamos, la condición, la densidad al final del día de ese hidrocarburo, y es una variable, si quisiéramos saber cuál era esa densidad o esa viscosidad inicial, es una variable temporal que toca ir ajustando a través, digamos, también de las imágenes de satélite. Solución y reconstrucción de firmas, con qué nuevas técnicas podríamos estar nosotros llegando a reemplazar esos valores de reflectancia de una forma, digamos, un poco más coherente, e índices de vegetación en términos de cómo podríamos nosotros identificar una vegetación contaminada por hidrocarburo. Hay algo del estado del arte ahorita que está sonando, pero cómo, digamos, nosotros podríamos llegar a hacer esa identificación, digamos, casi un año antes. Es decir, cuando uno va y mira una planta, esa planta puede mostrar, digamos, espectralmente puede mostrar un síntoma de que está contaminada por gas. ¿Sí? Espectralmente usted lo puede ver, visualmente no, porque sigue siendo verde, no pierde clorofila, pero usted espectralmente lo puede identificar, y cómo es usted lo mapea para que a meses antes o años antes usted pueda, digamos, tener control ambiental sobre sus campos petroleros, sobre las zonas donde usted está operando. Es algo, digamos, en lo que está en la discusión para trabajar. Bueno, eso era todo, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué otras técnicas podrían adquirir para darle más información al modelo? Como que no sé, por refractancia, no sé, algo como tú dices, geoquímico, que han pensado. No sé si me dice una concentración como una técnica analítica. Digamos que en la parte, digamos, de geoquímica pues, una de las variables que podríamos incorporar en el modelo, porque cuando tú haces geoquímica, tú estás ahí capturando finalmente, o lo que buscamos nosotros capturar al final con diferentes técnicas, como por ejemplo cromatografía de gases o petrolómica, por ejemplo, capturar los biomarcadores. Y esos biomarcadores que al final del día es como esos marcadores fosilizados que me describen el origen de ese crudo. Podría ser muy interesante, por ejemplo, para lo que yo hablaba de la resolución temporal. Es decir, como en esa parte de resolución temporal nosotros queremos es garantizar cuáles fueron las condiciones iniciales de ese hidrocarburo y sus propiedades iniciales. Entonces, ahí queremos incluir toda esa parte geoquímica a través de biomarcadores. De hecho, tenemos un modelo que se llama GeoNet, que es un hermano de SpectralNet, que trabaja con biomarcadores para predecir propiedades físicas, que de pronto se pueden compartir, tenemos algo en el GitHub también. Entonces, la idea es fusionar esas dos cosas, esos dos modelos, ya están independientes en este momento, la idea es fusionarlos para que de pronto el modelo realmente pueda minimizar los errores en términos de lo que vimos en sensores remotos, y si puede, digamos, también cuando uno adquiere, digamos, la información allá en campo, ¿sí? Pero la respuesta sería con geoquímica, realmente. Esa sería, digamos, como la información adicional que podríamos adicionar para mejorar el modelo. ¿Han considerado, por ejemplo, no sé, no soy muy experto, pero
cambios en concentraciones de la Tierra como tal que se puedan medir con técnicas muy precisas, no sé, presión atómica o con el estilo. Lo que se ha considerado allí es que cuando tú tienes esa mixtura, suelo, hidrocarburo, sí podría ser bastante interesante, digamos, tener ese tipo de cosas. Claro, sí se está considerando. El problema de eso y el que tenemos ahorita es llegar a adquirir esos datos, por ejemplo en vegetación. Nosotros queremos irnos ahora hacia vegetación para entender, digamos, todo el tema de manifestaciones, digamos, geobotánicas y eso, vista hidrocarburos, pero no hay datos, o sea, no tenemos, digamos, las librerías, por ejemplo, esta librería que les estaba contando es una librería construida internamente, y con eso fue que logramos empezar a trabajar esto, pero digamos si espectralmente de pronto o a través, digamos, de este otro tipo de información, digamos, la consecución de esos datos se nos ha complicado mucho, ¿sí? Porque es de pronto hacer todo el diseño experimental, ir a conseguir información, traducir eso ya en una base de entrenamiento y empezar a desplegar todo. Y ahí es donde hemos nosotros considerado que pueden haber diferentes variables de diferentes disciplinas que pueden incorporar y mejorarse en el modelo. El problema es obtener esos datos y cuánto cuesta obtener esos datos en función de la rentabilidad que usted puede tener acá, ¿sí? Es más o menos también porque usted cuando habla en términos ya de negocio, de visión de negocio, usted debe decir eso. Yo digo, oiga, necesito, digamos, las Gorby 3, más o menos casi $200.000 en imágenes. Entonces, ¿cuánto? Usted le mete $200.000 a esas imágenes, pero ¿cuánto es la rentabilidad? Si realmente va a haber ese costo-beneficio o no, porque esa plata puede ser, digamos, para un pozo, te va a decir que es flujo de caja para la compañía. Entonces, para ese tipo de estudios es muy interesante, pero hay que pulirlo y detallarlo muy bien para nosotros realmente ver el costo-beneficio para la organización. Pero sí, estamos abiertos a poder introducir nuevos datos. Muchas gracias. ¿Con qué arquitecturas trabajaron las redes? Las redes básicamente fueron unas arquitecturas densas, más o menos de 4 capas, aproximadamente 512 neuronas en la capa inicial y posteriormente, digamos, llegamos hasta una neurona para predecir la propiedad de API. Se trabajó con un optimizador que es ADAM, que funciona muy bien para temas de computer vision y posteriormente ha tenido muy buenos resultados para problemas de regresión. Utilizamos una arquitectura donde teníamos dropouts para poder, digamos, minimizar el overfitting, digamos, de la red neuronal, con una tasa más o menos de 0,5 y posteriormente una inicialización de los pesos con una distribución normal. Así, digamos, a grandes rasgos de lo que te puedo decir. Pero en GitHub tenemos todo y está, digamos, para hacer fine tuning y, digamos, transfer learning a partir de este desarrollo que ya tenemos.